Liderazgo, running y transformación, tres conceptos más interrelacionados de lo que podemos imaginar. En el running, el liderazgo es clave para impulsar a los corredores y motivarles para llegar a la meta, que es lo que hacemos cada día en las organizaciones. Los 10K del liderazgo, por primera vez en España, 10K, una carrera de liderazgo con 10 entrevistas, 10 altos directivos, 10 retos, más de 5 horas de conversación sobre liderazgo con una única meta: inspirar a nuestra audiencia para lograr un cambio positivo en las personas, en las organizaciones, en la sociedad. Pues llegamos al kilómetro 7, estamos en el kilómetro 7 y de nuevo tenemos a otra mujer con dorsal de liderazgo en estos 10K que hemos organizado desde Canal CEO. Os cuento quién es Marta Sánchez. Marta Sánchez es CEO de Narval. Os cuento que Marta, en realidad tenemos algo en común, Marta, porque somos las dos, por lo menos de formación estudiamos lo mismo. Sí. Ella estudió Ciencias de la Información, es máster en Gestión de Entidades Culturales, es PDG por el IES, máster en Dirección de Empresas Alimentarias por San Telmo, además de numerosos cursos en Gestión Empresarial. Trabajaba en el sector del arte. Marta estaba en un sector bien diferente al que está ahora, pero su padre cayó enfermo y Marta se pone al frente de la empresa familiar, algo que no tenías previsto. Marta Sánchez López Lago es administradora de Narval Logística Frigorífica, que es una empresa familiar dedicada a la distribución y logística a temperatura controlada. Desde julio del 2020 formas parte también, además, de la Asociación de Extremeña de la Empresa Familiar, otra cosa en común. Mis orígenes son de Extremadura, así que bueno, pues vamos a empezar a charlar y quiero aprovechar que tenemos a alguien que conoce bien, ¿no?, el espíritu emprendedor, ¿no?, lo que es hacer crecer una compañía, pues, y desarrollarte en una empresa familiar, para preguntarte cómo haces para esas habilidades que tiene el emprendedor, ¿no?, esas habilidades que posiblemente tenía tu padre, ¿no?, cuando inició el negocio. ¿Cómo haces para que eso se traslade a las personas del equipo? Ahora que se habla tanto de ese espíritu intraemprendedor, ¿no?, de que necesitamos emprendedores en todas las empresas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Hombre, yo creo que estando en un sector que los márgenes son tan ajustados como puede ser el sector transporte, eso nos obliga continuamente a darle una vuelta a cómo hacer las cosas, de qué manera ganar eficiencia, de qué manera mejorar en procesos. Y es una parte, digamos, mala, porque los márgenes son muy ajustados, pero tiene una parte muy interesante, y es que te tienes que replantear casi, yo diría, diariamente cómo hacer las cosas para mejorarte, para mejorar la empresa, para mejorarte tú como persona, para mejorar el equipo. Y eso hace que sea muy interesante, claro, porque tienes que estar pensando continuamente en la mejora continua, y eso te lleva a la innovación, a ver otros casos, a estar muy atento a lo que pasa en el mercado y a estar siempre pensando en innovar en pequeñas cosas, en grandes cosas, pero siempre en mejorar, que es lo fundamental, yo creo, para todos los innovadores. Marta, tú no habías soñado con ser CEO de esta empresa, estabas en otra historia, no tenías para nada, pero la vida a veces te pone ante retos, ¿no? Y a ti te puso ante el reto de tener que coger las riendas de un negocio familiar, ¿no? ¿Cómo viviste eso y cómo se lidera, si se lidera de una forma diferente, cuáles son las claves de liderar una empresa familiar, ¿no? Bueno, yo soy una fan absoluta de las empresas familiares. O sea, la verdad que hay dentro de la Asociación de Empresas Familiares Extremeña hacemos mucho énfasis, hincapié en que crear empresas que formen parte de la familia y que formen parte de tu proyecto personal, pues es algo de las cosas más gratificantes de tu vida. Yo, en mi caso, pues claro, llegué de manera accidentada y por supuesto que fueron unos inicios durísimos, principalmente porque pues tenía esa imagen de mentor absoluto que fue mi padre, y básicamente lo único que sabía en ese momento de la empresa era que era el sitio donde siempre estaba mi padre. No hubo pues una formación específica como se trabaja mucho ahora a través de protocolos familiares, fueron las circunstancias. Pero bueno, pese a que fueron unos inicios muy duros, desde luego el proyecto ha merecido la pena y yo creo que volvería a hacerlo, principalmente porque le dio una gran tranquilidad a mi padre
Y luego porque se ha convertido en un proyecto personal que, por supuesto, como bien decías al principio, yo nunca hubiera pensado. Muchas veces cuando hablan de planificar, ahora que está tan de no, hay que planificar. En mi caso, pues nunca hubiera pensado que iba a estar en este puesto. Probablemente si lo hubiera planificado hubiera sido bastante mejor. Pero bueno, en este entorno de incertidumbre, que ahora mismo habla todo el mundo de incertidumbre, pues está claro que son el tipo de decisiones y el tipo de acciones a las que nos tenemos que enfrentar todos los días, más o menos. Era un reto, como bien decías, ¿no? Al principio fue difícil, ¿no? Pero sin embargo has conseguido multiplicar por 3 la facturación de la compañía, ¿no? ¿En qué medida crees que eso ha tenido que ver con tu estilo de liderazgo? Bueno, yo creo que sobre todo influye en el estilo de liderazgo, pues para mí siempre ha sido un referente mi padre, porque aunque no conocía la empresa, sí que conocía su forma de ser, sí que él continuamente habla de la empresa, o sea, la empresa formaba parte de nuestra familia. Entonces, de manera natural, pues se producían una serie de reflexiones y una serie de manera de ver las cosas que, por supuesto, que te van influenciando. Yo trabajé antes 10 años en la Fundación Albeniz, que se dedicaba al tema de la música, se dedica, gracias a Dios, es un proyecto precioso. Y la verdad que al final, cuando me hice cargo de la empresa, vi que gran parte de esas reflexiones que yo había vivido durante mi infancia, durante mi juventud, se podía llevar también como una manera de marcar digamos, un rumbo a la empresa, ¿no? Pero está claro que probablemente una cosa que es muy importante, que para mí fue fundamental, desde luego, fue la formación. Yo llegué a la empresa sin formación empresarial y tuve que formarme, y es algo que creo que todos los directivos tienen que hacer de manera periódica. Y luego rodearte de gente mejor que tú, que eso es lo mejor que nos puede pasar como directivos, ¿no? Encontrar a gente y lograr que haya gente que se una a tu equipo y a tu empresa, de los que aprendes diariamente, de los que te inspiran y de los que puedes seguir mejorando, ¿no? Que se trata de eso, de hacerlo cada vez mejor. Dices que te gusta las personas de las que puedes aprender, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte sobre qué es lo que valora ahora mismo una compañía como Narval a la hora de captar talento, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades, las actitudes, de qué forma lo hacéis? ¿Qué es lo que a ti te gusta que tenga tu gente? Bueno, a mí me gusta mucho que sea gente honesta. Yo creo que la honestidad es algo que se percibe en la gente, no siempre desde el primer momento, pero sí que digamos, a lo largo de un poco de la trayectoria de Narval, creo que la honestidad ha sido una parte que ha sido muy importante a la hora de seleccionar y a la hora de traer a la gente de nuestra compañía. Hay una parte también de humildad, de tener los pies en el suelo. Este sector te pone continuamente en la realidad. Al final es un sector servicios, es un sector donde un día tienes un día estupendo y al día siguiente tienes que bajarte al barro y estar en muelle, como decimos nosotros, y estar en... Entonces yo creo que es una combinación de humildad, de seguir aprendiendo y de honestidad, lo que a mí me gusta, desde luego, en los colaboradores que tengo. Qué bueno que hubiera como un test de honestidad en el cuando se hace captación, ¿no? Sí, pero es más tema de pequeños detalles, o sea... Sí que es cierto que cuando estás haciendo captación es muy complicado ver esas cualidades o esos principios, pero cuando trabajas, además nosotros que trabajamos con horarios, pues que viajamos mucho, que es más ir captando los pequeños detalles que bueno, puedes apreciar pues que una persona es de una determinada manera. Además has confesado, ¿no? Esa debilidad, ¿no? De la formación empresarial, ¿no? Sí. Pero me gustaría preguntarte si además de esa debilidad crees que has tenido, o que los líderes o que los directivos tienen actualmente algunas otras debilidades que hacen que algunas empresas pues no superen un estilo de liderazgo a lo mejor más antiguo, ¿no? O no superen o no innoven, como en tu caso, ¿no? Una empresa familiar que habéis innovado, que habéis multiplicado la facturación. ¿Qué debilidades ves en el estilo de liderazgo actualmente, o cuáles has tenido tú también a lo mejor?
Bueno, yo creo que, uy, debilidades que tenemos muchas, yo desde luego, seguro, ¿no? Probablemente yo creo que hay una debilidad a lo mejor que se percibe en el entorno últimamente y es pues un poco el estar enfadados continuamente con el mundo. Y realmente es que estar enfadados con todas las circunstancias que nos rodean, te lo digo desde un sector como puede ser el transporte, que tenemos problemas diariamente, pues o cambiamos un poquito el chip o si no es que es agotador. Entonces muchas veces a mí que me gusta mucho asistir a foros empresariales y estar, pues esa debilidad de queja continua, yo creo que las circunstancias son las que son, que además nos van a cambiar de aquí porque están cambiando continuamente. Y tenemos la necesidad de seguir adelante. Es que no podemos estar pensando un poco lo que era esto hace unos años, en los márgenes que trabajábamos, el precio del gas. Es que tenemos que lidiar y que gestionar con lo que tenemos ahora mismo. Y cuanto menos tiempo perdamos en lamentarnos, más tiempo invertiremos en darle una vuelta a cómo hacer las cosas y seguir adelante. Claro, templanza y acción, ¿no? Ante tanta crispación, ¿no? Me gustaría, porque es verdad que nos has dicho, bueno, pues yo me formé, ¿no? ¿Qué cosas debe hacer el líder cuando estás tomando decisiones en una compañía? ¿Qué cosas crees que debemos hacer para ser mejores, ¿no? Para ser mejores líderes, para conseguir que las compañías lleguen más lejos, que las personas de tu equipo crezcan? ¿Qué otras cosas, ¿no? ¿En qué te inspiras? Bueno, a mí me encanta escuchar, me gusta mucho escuchar, soy una observadora nata, me gusta mucho escuchar otras opiniones, observar cómo se solucionan los problemas. Yo creo que las personas que dirigimos compañías y que tenemos a cargo a personas, tenemos la necesidad de estar escuchando, viendo y con los pies en la tierra. O sea, es muy complicado gestionar únicamente desde un despacho. A mí, por ejemplo, me resulta muy complicado. Yo necesito estar en contacto con delegaciones, estar en contacto con clientes, estar en contacto con el resto de la organización y sobre todo escucharles porque yo creo que es la cualidad fundamental que puede tener alguien que quiere dirigir personas. Y por supuesto, marcar líneas, escuchar y también ayudar, porque a mí me han ayudado mucho. Yo gracias a Dios, tengo mucha gente que me ayuda mucho, tengo un consejo que me ayuda mucho, tengo un comité de dirección que me ayuda mucho y como directivos yo creo que tenemos la obligación de ayudar y de enseñar, porque lo han hecho también con nosotros, ¿no? Entonces, ese binomio de escuchar y enseñar es algo que muchas veces perdemos, porque el día a día nos lleva a que al final tenemos muchos mails, muchos correos, muchas llamadas y muchas reuniones, pero hay una parte que tenemos que seguir escuchando y tenemos que seguir enseñando a la gente que está con nosotros. Igual que aprendemos, tenemos también que enseñar. Yo creo que en ese binomio yo resumiría un poco lo que tiene que hacer un directivo. Voy ahora a otro binomio, al de el resultado, un dilema quizá, ¿no? Entre el resultado económico, ¿no? Que se nos ha exigido en muchas compañías hasta hace poco, pues era lo más importante. Es verdad que es la mayor responsabilidad de cualquier compañía, ¿no? Pero me gustaría también hablarte del impacto social, ¿no? ¿Crees que están las empresas ahora valorando más pues que quizá ese equilibrio entre conseguir el mejor resultado, pero a la misma vez tener un impacto social, devolver algo a la sociedad, hacer algo que deje un mundo mejor? ¿Cómo lo estáis trabajando en Narval? Hombre, está claro que el resultado es fundamental, es la supervivencia de las empresas y tenemos que tener todos mentalidad de conseguir ese resultado, pero yo en el tipo de empresas con las que me muevo, probablemente sea también porque son muchas empresas familiares, hay una conciencia social importantísima que empieza desde el bienestar y un poco y fomentar el crecimiento de nuestros trabajadores y también en mejorar la sociedad en la que trabajamos. Nosotros, por ejemplo, desde Narval pues llevamos casi, me atrevería a deciros, casi 30 años colaborando con Cáritas en Extremadura. Es algo que surgió pues a través de la secretaria de mi padre, de Emilia. Nos lo pidió y hemos ido colaborando de manera natural. Ahora parece que hay una necesidad como de mostrar todo lo que hemos hecho, pero yo creo que
casi me atrevería a decir que es una cualidad que las empresas familiares está muy acusada. Más inherente, ¿no? Más inherente, a lo mejor sin tanto cinturar, sin tanto KPI, sin tanta cosa como intentamos dar ahora, pero desde el punto de vista que consideramos que es importante el bienestar de nuestros empleados y sobre todo es importante el bienestar de las sociedades en las que nos movemos. Yo creo que es algo muy importante y no depende solamente que sean empresas del IBEX o que sean empresas medianas como puede ser la nuestra. Hay una voluntad realmente de mejorar la sociedad, entre otras cosas, porque también venimos de un problema o estamos teniendo un problema que es que necesitamos captar talento. Entonces, el nuevo talento no se viene únicamente por dinero, se viene por otros valores o otras filosofías de empresa y eso hace también que tengamos que trabajar en ese ámbito. Todavía no sabemos muy bien cómo, porque estamos todas las empresas así diciendo que... Pero yo creo que desde luego es una cualidad que tienen muchas empresas y seguro que es una cualidad que tienen todas las empresas familiares. Ahora que hablas, Marta, de conciencia social, me gustaría preguntarte sobre la conciencia de esa huella, ¿no?, que queremos dejar de liderazgo, ¿no? Me decías antes que tú no eras corredora y entonces lo de la pisada, ¿no?, de si eres pronador o supinador, que te habíamos enviado un correo con alguna parte del guión, dices que eso te había... Yo era verde, dije yo no soy corredora. No, pero no están aquí los 10 CEOs corredores, sino porque estáis haciendo una carrera y por esa similitud, ¿no?, entre el correr y el liderazgo. Y te quería preguntar sobre la conciencia de la huella, ¿no?, de esa pisada que dejas, ¿no?, de liderazgo. En una empresa familiar es como más, es casi una mochila, ¿no?, la huella que quieres dejar, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte sobre eso, cómo lo llevas y si te parece que hemos evolucionado un poco y que ahora ya muchos líderes se plantean qué huella quieren dejar, ¿no?, en este mundo. Sí, yo la verdad que tuve la gran suerte de tener una huella estupenda, que fue la huella de mi padre, que no fue para nada una mochila, sino yo creo que son de estas huellas que son más inspiradoras que una cosa que sea más una mochila. Y a mí hay mucha gente todos los días que me dejan huella, o sea, hay mucha gente que tengo la gran suerte de percibir como, que bien lo hace, porque hay gente muy buena ahí fuera. Entonces, igual que a mí muchas personas que tengo a mi alrededor me dejan mucha huella, pues a mí me encantaría dejar huella a la medida de lo posible pues a la gente que está cercana a mí, porque además yo creo que la gente que te deja huella generalmente son personas que no lo hacen de manera intencionada, que es más verles cómo actúan, tenerles como ejemplo, que de una manera intencionada que sea algo. Yo creo que el tema del ejemplo es fundamental, de dar ejemplo y de hacer las cosas como tú consideras. Habrá gente que lo encuentre como una huella y habrá gente que lo encuentre horroroso, pero al final es un tema que tiene mucho que ver con la autenticidad de las personas, con estar con gente que realmente se cree lo que hacen, que tienen pasión con lo que hacen y con servir de ejemplo, igual que yo tengo ejemplos que a mí me han servido desde luego en mi vida laboral y que me siguen sirviendo todos los días, pues la medida de lo posible, si mi actitud, si mi manera de afrontar las cosas puede servir de ejemplo a alguien, pues a mí me parece de las cosas más bonitas que puedes dejar como herencia a los que te rodean, desde luego. Pues sí, pues con esta idea de herencia, ¿no?, con esta idea de dejar y dejarte inspirar también por los demás, ¿no? Que demuestras en tu discurso, ¿no?, esa idea de que los demás también te impacten, ¿no?, y que cada día estés aprendiendo de las personas que pasan por tu vida y que esto lo diga una persona que está todo el día tomando decisiones, ¿no?, y que pues está muy bien y es muy generoso. Así que muchísimas gracias, Marta, ha sido un placer compartir contigo este kilómetro 7 en el que ya vamos llegando casi a la meta, ¿no? Ya falta poco. Que sigas así, que sigas con ese camino, que el arte no tuvo ocasión de tener una CEO como tú, pero en cambio todo el colectivo de empresas familiares tienen a un ejemplo en tu compañía en Narval. Así que muchísimas gracias por Gracias a vosotros. Estar en Canal CEO. Muchísimas gracias, ha sido un momento estupendo.